Hola, bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de este video. Estamos revisando el capítulo 10 del tomo segundo del psicoanálisis de niños de Melanie Klein. En la primera parte vimos cómo el niño reprime su sexualidad infantil y a la par el yo se va fortaleciendo. También se va haciendo, digamos, más ameno, idealmente, el super yo. Y vimos cómo la ansiedad se va transformando de alguna manera en formas más aceptables socialmente hablando, que pudieran ser el juego o el aprendizaje. Ahora intentemos ir más a fondo, sintetizadamente y de forma sencilla. ¿Cómo es que se maneja esta ansiedad? O si pudiéramos abrir otra pregunta para seguir entendiendo el texto, ¿qué rol jugarían las figuras de autoridad como mamá, papá, maestras, maestros? Y cómo todo esto puede preparar o complicar el proceso de la adolescencia. Durante el periodo de latencia, las niñas y los niños tienen una enorme necesidad de aprobación por parte de figuras con mayor autoridad, como ya dijimos, que puede ser mamá, papá, maestras, maestros y otros adultos. ¿Por qué? Porque esta aprobación que las y los adolescentes obtienen del mundo de afuera se vuelve de alguna manera como si fuera un tranquilizador ante las ansiedades internas de las exigencias que le hace el super yo a las y los adolescentes. Recordemos que dijimos que el super yo puede ser bastante tirano. Entonces, cuando afuera hay un adulto o una adulta y maestros en general que logran contener y reafirmarle al adolescente que lo está haciendo bien o que jugó muy bien fútbol o que qué bonito le quedaron sus apuntes, eso hace que la tiranía del super yo se vaya relajando. Es como un, ok, acá adentro me exigen mucho, pero afuera me aprueban y entonces logro calmar esta instancia psíquica que de pronto es bastante tirana y exigente. Estemos de acuerdo o no con Melanie Klein, más adelante ya veremos otras autoras y autores con diversas perspectivas de género, de Edipo y de ansiedades. Para Klein, el dilema más importante que se vive en esta etapa es la renuncia de la masturbación, reprimiendo las fantasías sexuales infantiles, pero al mismo tiempo necesita expresar estas fantasías como de forma desexualizada. Por ejemplo, a través del estudio, los juegos, el deporte, el arte y otras actividades por las que se van interesando más o menos en esta etapa. Melanie Klein nos dice que solamente si él o la adolescente logra sublimar estas energías y obtener aprobación por esa sublimación, entonces sus ansiedades se calmarán. También Klein nos dice que durante esta etapa no es nada sencillo diferenciar entre un niño neurótico o un niño normal. Por ejemplo, nos dice que un niño con rasgos obsesivos puede ser un estudiante excelente, pero que adentro, en su mundo interno, puede estar teniendo ansiedades bastante patológicas, o sea, estas ansiedades que hablábamos, que lo ponen en un dilema de lucha interna muy importante. Y todo esto se debe a cómo las niñas y los niños van usando ciertos mecanismos de defensa para ir resolviendo esta etapa y, por lo tanto, estas ansiedades. Por ejemplo, nos dice Klein que muchos niños y niñas en esta etapa se vuelven mucho más activos y activas. En el caso de las niñas, Klein nos dice que muchas de estas niñas, como mecanismo de defensa para reducir las ansiedades que experimentan, se vuelven más masculinas. Repito, estemos o no estemos de acuerdo con Klein, esto es lo que nos dice ella. También nos dice que puede pasar al revés, que se vuelvan en esta etapa mucho más femeninas y pasivas, buscando protección para poder también disminuir o apaciguar esas ansiedades. Y claro que también pueden aparecer ciertos comportamientos de corte obsesivo que también son para lo mismo, para batallar con estas ansiedades, o sea, intentar controlar un montón para más o menos ahí apaciguar lo que se siente en el mundo interno. Durante este proceso, el super yo se consolida, es decir, que el super yo ya puede entender de normas, juicios, límites y también de expectativas, solamente que muchas veces de manera muy rígida. Lo importante aquí es entender que el super yo sigue siendo severo y que el yo del niño es un yo muy débil. Por todo esto es que las niñas y los niños se vuelven excesivamente dependientes de lo exterior. Solamente que Klein nos advierte aquí así como algo, ¿no? Que es que se debe de tener cuidado porque toda esta aprobación exterior más bien puede hacer que solamente lleven a cabo o realicen ciertos logros con la única intención de no recibir un castigo y no tanto por deseo
propio o por propia motivación, sino solamente con la finalidad de no ser castigado o no ser regañado, digamos, para controlar ahí el miedo que sienten hacia las figuras de autoridad adultas, que ya dijimos que son mamá, papá y maestros casi siempre. Obviamente hay más, dependiendo de lo que le atraviese a esa niña o a ese niño, pero es para que se entienda. Y ahí está el riesgo. Si esa dependencia que sienten es demasiado fuerte, entonces pueden poner en riesgo su estabilidad futura, sobre todo en el periodo de la pubertad. Y bueno, cuando llega la pubertad, los mecanismos del periodo de latencia ya no alcanzan. Y así es como tenemos el regreso de impulsos reprimidos que habían sucedido durante cierta época de la infancia. Entonces Klein nos va a decir que se reactiva el miedo a la castración, la culpa y el odio. Recordemos que cuando decimos odio no es necesario a lo que socialmente nos construyeron aquí adentro. Imaginemos a la mente como un péndulo que va y viene entre amor, odio, amor, odio. Ojo, que odio no es igual a destrucción. O sea, son sentimientos de ambivalencia que experimentamos todas las personas y que las y los adolescentes tienen un gran reto por todo lo que les está sucediendo en su mundo interno. Entonces también surgen nuevos retos que están relacionados con la autonomía y con la identidad sexual. Voy a hacer un paréntesis para recomendarte un libro que se llama Una adolescencia normal y es de la psicoanalista Averasturi. Te lo voy a dejar aquí para que puedas luego ir a buscarlo. Ella va a profundizar un montón en qué es una adolescencia normal. Aunque si quieren, díganme y hacemos otro video hablando de los puntos que da Verasturi para hablar de una adolescencia normal. Regresando al tema, en Los varones, esta Klein nos explica que hay una aparición de la imago paterna dividida. Por un lado, es un padre idealizado que admira e incluso imita, pero por el otro lado es un padre agresivo contra el que compite y rivaliza. Por lo general, los logros, nos dice Klein, que van teniendo estos adolescentes son, digamos, intentos para demostrarse a él mismo que no fue castrado. Me refiero a los logros, por ejemplo, en el deporte, sociales, en la escuela, a ese tipo de logros. Entonces, cuando logran estas cosas, ellos también calman la ansiedad porque se dan cuenta que no fueron castrados. Y sobre todo es un momento donde el adolescente empieza a entender que estos impulsos destructivos pudieron ser transformados en algo positivo. Klein nos va a decir que el proceso en las niñas es diferente, que en un primer momento puede ser que veamos en las niñas actitudes más masculinas, pero que poco a poco estas actitudes masculinas irán, digamos, migrando hacia actitudes más femeninas para buscar más protección y todo esto también es para dominar o domeñar sus ansiedades. Y dice que en las niñas, cuando la feminidad empieza a establecerse, lo que hacen ellas es controlar la angustia a través de, por ejemplo, su amor a su propio cuerpo, el deseo de agradar y el cuidado de su entorno, que también tiene que ver con su casa y otras cosas. Porque ahí nos da un ejemplo de cómo la adolescente y la niña, cuando arreglan sus cuadernos, que los ponen bonitos con plumas de colores o que hacen X dibujo, o que todo lo tienen muy limpiecito en sus apuntes y ordenadito, sienten mucha satisfacción y que en realidad para ellas es muy importante. Ella lo compara, que es como lo que podemos sentir las personas adultas cuando vivimos en un hogar limpio, ordenado y bonito. Esa importancia es la que le da Klein a esta etapa de la vida y a los pequeños detalles como este que tienen las adolescentes. Entonces dice Klein que el narcisismo que viene en esta etapa de las niñas, en este caso es un recurso para calmar la ansiedad que va sintiendo. Algo así como, si mi cuerpo está bien, entonces no fue dañado. Bueno, y el dominio de la ansiedad tiene que ver con un montón de factores. Pero Klein nos da tres principales. El primero sería la cantidad de ansiedad y sadismo que el niño arrastra. Recordemos que para Klein también es muy importante lo constitutivo. Si no has llegado a esa parte como de término psicoanalítico y estás estudiando psicoanálisis, por ahora sirve que nombremos constitutivo como lo que conocemos como genético, con lo que, digamos, predeterminadamente hablando, esa niña o ese niño ya venían cargados, por decirlo así.
El segundo es la fortaleza de su yo y el tercero tiene que ver con la capacidad que van desarrollando para encontrar formas diversas de sublimación. En mi opinión, Klein deja muy claro que la ansiedad no se elimina, sino que se transforma. Entonces, entendemos con ella, o eso entiendo yo, que las personas que tienen esta, salud mental, por decirlo de alguna manera, no me encanta la palabra, pero sí sirve para poder describir y que entendamos. Entonces, regresando al tema, yo entiendo con Klein que las personas sanas no son las que no sienten ansiedad, sino las que han aprendido a distribuir esta ansiedad, manejarla, sublimarla y gestionarla, en lugar de que esta ansiedad las atrape y queden con una forma menos sana para resolver las ansiedades. En resumen, las niñas y los niños durante el periodo de latencia no nada más aprenden a sumar, a leer, a escribir. También es muy importante esta etapa de la vida porque aprenden a convivir con sus fantasías, a lidiar con sus miedos y ansiedades. Y si logra hacerlo con cierta dosis de libertad, entonces su mundo interior se puede ir transformando para que esa ansiedad se ponga en curiosidad, en el juego, en el amor también. Y así es como entonces su yo podrá fortalecerse y enfrentar la vida con mayor solidez. Esta fue ya la última parte del capítulo que estábamos trabajando. Nos vemos la semana que viene para seguir hablando de otro tema. Dejamos acá. Chao.